Buenas tardes a todos, muchas gracias por la atención que voy a requerir de ustedes, la alegría de ver a gente muy querida, como la decana de la Facultad de Ingeniería, María Simón, es una alegría verte por acá, el amigo Fernando Lustonó, director del Museo de Artes Decorativas del Palacio Taranco, Silvia Listur, bueno, tanta gente, ¿no? Tanta gente muy querida. Buenas tardes especialmente a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Por qué hablamos de bibliotecas, museos y la imaginación al cuadrado? Cuando me invitó Andrés a presentar algunas palabras acá, me sugirió que hablara sobre bibliotecas, pero agregó en su mismo mail que dijera algo sobre la investigación, el futuro y ese mundo fantástico que rodea a este tema. Como se dan cuenta, todo un desafío que no voy a poder enfrentar sin duda. Es cierto que muchos de los que están aquí presentes oirán algunas repeticiones, porque creo que las repeticiones y las citas son adecuadas para tratar el tema de las bibliotecas. Resulta una aventura diferente en la actualidad visitar bibliotecas y museos, tanto aquellos que tienen su sede en esta o en otras ciudades, como los otros, inacibles, que se fugan hacia espacios siderales y que son los que nos comprometen más en la actualidad. Si debo abordar otra vez este tema, les decía, anuncio y lamento desde ya estas repeticiones, pero de la misma manera que las bibliotecas y los museos permanecen y cambian, también permanece y cambia la condición de uno. Decía Aby Warburg en una conferencia de 1928, decía así: en la memoria, como en las bibliotecas, el milagro de la constancia se une al milagro igual de grande de la transformación. Así que es que la condición de usuario testigo se pasa, que fuimos hasta ahora, se pasa a la de testigo practicante, yo diría practicante y cómplice de las tremendas mutaciones que agitan ambas instituciones patrimoniales, ambas el lugar común por excelencia, el lugar donde no solo el pasado tiene lugar. Las repeticiones, las copias, las citas son previsibles y por eso me amparo en esta presentación una vez más en el cuento La utopía de un hombre que está cansado, un cuento donde Borges imaginó la inevitabilidad de repeticiones y de citas. Más que por inevitables, corresponde reivindicar una vez más aquí el derecho de citar, le droit de citer, un derecho de ciudad tan legítimo, tan deseable como necesario. En un principio había pensado mostrar algunas imágenes, algunas reproducciones de pinturas y de pasajes cinematográficos, pero desistí. Tal vez hacia el final de esta presentación se entienda por qué se prescinde de proyecciones y por qué se justifica, en cambio, que se parta de este cuento. Entre otras razones, una primera, que no es de orden teórico, se debe a que el cuento comienza con una cita de Emilio Oribe. También porque el protagonismo que atribuye Borges al cansancio adelantó en varias décadas a la más conocida Sociedad de la Fatiga de la trilogía de Byung-Chul Han, o a la muy reciente conferencia del historiador Patrick Boucheron, en la que este historiador se refiere a la historia como de una forma fatigada del saber, une forme fatiguée du savoir. Conste que si bien me había propuesto dejar a Borges en barbecho, observando la sabiduría del precepto bíblico y la experiencia práctica de los buenos agricultores, reconozco también que realicé un esfuerzo tan grande como inútil. Mayor aún si se aborda el tema de bibliotecas o museos, imposible no mencionar los presagios de su visión oracular. El narrador de su cuento, que recorre espacios utópicos, utopía de un hombre que está cansado, en tierras cercanas,
sorprendido por la ausencia de todo vestigio del pasado o de un tiempo que no sea puro presente, pregunta a un interlocutor que encuentra allí, que le responde con bastante austeridad. Le pregunta: ¿todavía hay museos y bibliotecas? Queremos olvidar el ayer, le responde. No hay conmemoraciones, ni centenarios, ni efigies de hombres muertos. Hasta ahí la cita. ¿Aludiría ese personaje a cierta fatalidad que podría cernirse sobre las bibliotecas si es que se considera fatal la desmaterialización sustancial del acervo, la transformación de las relaciones con los usuarios, con los autores, los directores, los críticos, los funcionarios, con la erradicación de las bibliotecas en el mundo? Un avance arrollador del presente evanece materiales, obras y personas, abstracciones que serían formas de desaparición, a pesar de que en realidad, o mejor dicho, en virtualidad, esa evanescencia sería el mayor rescate para la mejor conservación de obras y colecciones. Antes de plantear las transformaciones producidas por esta bienvenida y avasallante era digital, pródiga en mutaciones culturales, me limitaré a pasar revista a algunas bibliotecas emblemáticas para derivar hacia los museos. Por eso repasaré brevemente la representación que realizaron escritores, artistas, cineastas, obras que resumen dolorosas destrucciones del pasado o asumen la inminencia de una especie en extinción. Los archivos son, asimismo, objeto de la reflexión de pensadores contemporáneos, entre tantos otros, como bien saben, Derrida, Anthony Grafton, Robert Darnton, Roger Chartier, Didier Berman, Boris Groys, y no son solo estos los autores que pensaron sobre este tema con similar ansiedad o angustia. En El gusto del archivo, Le goût de l'archive, por ejemplo, Arlette Farge, apasionada por la información que deparan los archivos a los historiadores, lamenta, sin embargo, que la historia sea, antes que nada, un encuentro con la muerte. También la ficción literaria imagina el carácter macabro de esa búsqueda póstuma. Por ejemplo, en Los papeles de Aspern, el narrador de Henry James dice: durante la investigación tuvimos que vernos con fantasmas y polvo, con meros ecos de ecos. Ya recorrimos con varios de ustedes las bibliotecas de plomo quemado de Anselm Kiefer y la fantasía cabalística de su mística denominación, Shevidat HaKalim. También la biblioteca, Die Bibliothek en alemán, de Misha Ullmann, subterránea, atrozmente vacía, en la August-Bebel-Platz, en el centro de Berlín, en el mismo lugar donde Goebbels y los estudiantes de la universidad quemaron los libros de tantos autores judíos el 10 de mayo de 1933, o la biblioteca anónima de Nameless Library de Rachel Whitehead en la Judenplatz en Viena. Sus libros de piedra anónimos sin título recuerdan las piedras que depositamos sobre las lápidas de nuestros seres queridos. No habría que olvidar la estética tétrica del filme Toda la memoria del mundo de Alain Resnais o los desapacibles sueños de Gérard Genette, en los que las fachadas de los edificios haussmannianos de París le parecen los lomos de libros muy bien ordenados en una biblioteca. Hasta aquí parte de algunas de las obsesiones personales. En reconocimiento a los historiadores, volvería a repetir una de las citas más citadas de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI. No tengo las estadísticas, pero desafiaría que es una de las más citadas. En Pierre Menard, autor del Quijote, Borges ha dado lugar a importantes tratados teóricos, como a más de una obra de ficción, entre tantas otras. Aunque conocerán de memoria el pasaje, lo evoco una vez más, constatando que la tendencia a citar siempre las mismas citas. Dice así: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo
y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Está citando literalmente a Cervantes. Ambos narradores, el de Cervantes y el de Borges, coinciden en tomar partido por la historia, adhiriendo también a la filiación histórica de la verdad, pero desde la ficción, y tratándose de regímenes literarios, las contradicciones, las paradojas, no faltan ni asombran. Un tiempo antes, en su ensayo La biblioteca total, Borges resumió la ambición totalizadora que desde la antigüedad ronda la aspiración maníaca de los poderosos, que sueñan con una colección fantástica capaz de reunir todo lo publicado. Desde no hace mucho, la realidad empató con la fantasía. La digitalización creciente de las bibliotecas nacionales y las dimensiones universales de, por ejemplo, la Biblioteca Digital Mundial, la Digital Public Library of America, la Gallica, la European Collections, el Google Library Project, entre otras colecciones asombrosas, dan prueba real de esa fantasía. Dice el propio historiador Anthony Grafton, las bibliotecas más grandes se están expandiendo velozmente y más vertiginosamente de lo que Borges pudo haber soñado. Alude Grafton a la Biblioteca de Babel, un cuento de bibliotecología ficción, muy poco narrativo, donde las precisiones numéricas, le encantaría al señor rector de la universidad seguir los cálculos del cuento, las precisiones numéricas cuestionan la noción misma de biblioteca, anticipando aspectos que desde que se empezaron a imponer las bibliotecas digitales se verifican como acertadas o como ciertas. Es también un desafío. Tal vez el misterio que guardan los libros o su ausencia nos inquietan a todos. Leídos nos determinan, no leídos igualmente perturban. Esa doble posibilidad contrae el remordimiento y la promesa de una felicidad incumplida en un mismo malestar. En un extenso artículo de Sabat Pebet, advertía él sobre el error de atribuir el estado cultural de nuestros antepasados a partir del contenido de sus bibliotecas. Cito 2 líneas de una cita que debería ser mayor. La apreciación, dice, la apreciación apresurada de que la presencia del libro tenga que ser sinónimo necesariamente de su utilización. A pesar de que el error o el malestar existen, no existe en nuestra lengua un término que designe el concepto de libros propios y no leídos. Sin embargo, el término existe en japonés. Es una entidad conceptual que expresa esa omisión y no otra, es decir, se dedica a designar los libros no leídos. En japonés, supongo que se pronuncia así, el término es sundoku y se relaciona con la bibliomanía o la bibliofilia, que consiste en la adquisición y posesión de libros, revistas, documentos, materiales de lectura, pero que no se leen solo por poseerlos. El gesto se confunde con el afán coleccionista por completar la bibliografía concerniente a un tema, especializado en autor, a una época, o con el gusto nada raro de adquirir libros como adornos o asegurarse reliquias de una arqueología anticipada. Habría que preguntarse si Borges conocía esa noción nipona cuando le hace decir a ese habitante de la utopía con el que mantiene ese austero diálogo. Dice así, dice el habitante de la utopía. ¿Cómo se dirá un habitante de la utopía? Bueno, nadie puede leer 2000 libros. En los 4 siglos que vivo no habré pasado de una media docena. Además, no importa leer, sino releer. La imprenta, ahora abolida, ha sido uno de los peores males del hombre, ya que tendió a multiplicar hasta el vértigo textos innecesarios. ¿Cuántos ejemplares se publican de cada edición? ¿Será posible imaginar la eternidad a partir del tiraje o tirada? Pensando en ejemplares de libros o en copias, que parece una denominación más justa, no dejaría de recordar una vez más el anhelo infantil que cuenta Amos Oz. Es un pasaje de su novela autobiográfica o autobiografía novelada, publicada en hebreo en el 2002. Dice así:
Cuando era pequeño quería crecer y ser libro, no escritor, sino libro. A las personas se las puede matar como a hormigas, tampoco es difícil matar a los escritores, pero un libro, aunque sea se lo elimine sistemáticamente, tiene la posibilidad de que un ejemplar se salve y siga viviendo eterna y silenciosamente en una estantería olvidada de cualquier biblioteca perdida de Reykjavik, Valladolid o Vancouver. Fin de cita. Ahora bien, más allá de una profesión comparatista, leería aquí por puro deleite, desde una perspectiva criolla, unas líneas un pasaje que encuentro homólogo a esa confesión o esa aspiración de Amos Oz. Se trata de un personaje de Montiel Ballesteros, un paisanito bueno, anónimo e iletrado. Quiere tener nombre propio, no tiene nombre propio, no tiene nombre. Se lamenta por desconocer el abecedario y, por ejemplo, esto sería para los cuentos infantiles, no poder jugar al veo-veo. Por eso, en vez de preguntar qué ves, y acá creo que en el juego hay una omisión de tipo de teoría del lenguaje que habría que subsanar, porque dice, ¿qué ves? Ve una cosa que empiezan por tal letra, las cosas no empiezan por letras, bueno, no importa. El paisanito se inventa su propio juego. El juego que inventa es quiero ser, y leo de Montiel Ballesteros. Quiero ser curandero para curar a los enfermos. Quiero ser un comisario para tener mando y gritarle a los milicos fanfarrones que se creen mucho y se llevan todo por delante. Quiero ser pájaro para volar bien alto sin cansarme. Quiero ser hormiga, avispa, carrero, domador, turco de carro, y todo eso lo explica por qué. Quiero ser alambrado para ser dueño del campo. Ambicioso el gurí, le dice el padre, y agregó, como ante un inesperado descubrimiento, amigo, usted va a ser más poderoso y más rico que el estanciero más platudo que pueda existir. Va a ser propietario para siempre, para toda la vida. Sí, porque el patrón puede perder el campo si le va mal en los negocios o en una jugada o en algún pleito, pero el alambrado no. El alambrado siempre se queda ahí, parado, día y noche, y muy serio, cuidando lo que es de él. Hasta ahí la cita de Montiel. No sorprende que un paisanito criollo y anónimo quiera tener un nombre propio que define y defienda su identidad rústica y nativa, como tampoco sorprende que un niño israelí, un judío, presienta la amenaza de la desaparición con más intensidad que otros niños. Una angustia por sobrevivir o el deseo de posteridad alientan la creación. Una coartada nostálgica de la condición edénica a la que cada artista aspira. Decía André Malraux que el museo es el único lugar, qui s'échappe à la mort, que se salva de la muerte. Si las bibliotecas, como los museos, son sedes de eternidad, o por lo menos un sitio donde se detiene el tiempo o se advierte la contemporaneidad de todos los tiempos, es en la etapa digital donde esta etérea construcción deviene más verosímil. La presentación de hoy tiene lugar en un museo o en una biblioteca donde coinciden la memoria y sus monumentos, la historia y sus documentos, donde se conjugan mostrar y decir, pero entendidas como funciones solidarias, recíprocas y complementarias, contrariamente a la adversidad sentenciosa que formula uno de los más conocidos aforismos de Wittgenstein, donde dice, bueno, como se sabe, lo que se puede mostrar no se puede decir, habría que ver qué pasa hoy en día. Bueno, cuando Aspiros tuvo la amabilidad de invitarme a participar en este acontecimiento, recordé un planteo de Ariadna Isla, no sé tampoco si es Isla o Islas, creo que es Isla, que mantiene, ¿cómo? Islas. Muchos, bueno, que mantiene su vigencia. Hay una errata entonces en la transcripción de un artículo. Ariadna se refería al cambio cognoscitivo y a cierta crisis en el diálogo con el público visitante, tanto por las alternativas que multiplican los nuevos medios como por la concepción de museo abierto, dice, las presentaciones multimediáticas sobre la base de fotografías, es lo que sugiere en lugar del retrato, la pintura de historia, la reliquia secularizada. La cita es fragmentaria. Pasaron varios años y ahora, desde esa publicación,
Gracias a las colecciones digitales y los incontables dispositivos móviles de comunicación, se afianzó una etapa cultural en la que apertura crece tanto que ahora el conflicto ya no son los límites infranqueables, sino su colapso. Recientemente, The Square, un muy buen film del director sueco Ruben Östlund, alude tanto al cuadrado, a la figura geométrica, como a square, que significa plaza, tanto en inglés como square en francés. El film plantea algunos problemas que afectan a los museos desde hace un tiempo, entre otros, la definición del arte contemporáneo, los atributos y funciones de sus directores, la difusión de sus colecciones, su conflictiva relación con los medios, sin dejar de aludir el decisivo tema de límites. Dado que los viejos prejuicios pesan tanto como los nuevos, es tan arduo definir como difundir el arte contemporáneo, así como evitar la utilización redituable y deplorable de esos prejuicios por la publicidad sensacionalista y demagógica o por los medios en general. El film empieza con el incidente que padece el director en una plaza, The Public Square, diría Franklin Foer, aludiendo a The Public Sphere, la noción de Jürgen Habermas o de otros, un incidente en la plaza, en The Public Square, que repercute en The Square, así se llama la nueva muestra de arte muy moderno que está programando ese museo y que da nombre al film, y en parte también a Gabriel a la conferencia. La obra consiste en la representación literal de la figura geométrica, iluminada sobre la oscura y lustrosa superficie de un suelo de adoquines a la entrada del museo, en un país escandinavo. En una entrevista, el director atribuye la obra de Square a la argentina Lola Arias, una artista que existe en realidad, que se dedica al arte actual, aunque no es ella en realidad la autora. Un plagio insólito y a contrapelo. Y dicho sea de paso, según me dice una estudiante, Lola Arias se encuentra en este mismo momento en la Sala Citarrosa presentando un film documental en el festival que allí hay. Bueno, esas coincidencias. La instalación del Square implica el desplazamiento de una escultura ecuestre dedicada presumiblemente a un héroe nacional. Pero al acometer el primer movimiento de ese desplazamiento, el armado guerrero se desarma en pedazos, una parodia ruidosa que burla la vetustez de los monumentos oficiales y alegoriza el escepticismo prevaleciente respecto a la consagración de héroes, caudillos, prohombres, no dice promujeres, el diccionario por lo menos, y de los símbolos emblemáticos de la nacionalidad. Un desplazamiento literal en clave humorística, irónica, que con diferentes grados de crueldad cifrará el film. Pero no era mi intención contar una película, sino entender cómo, a partir de ciertos símbolos, el cine imagina hoy en día las instituciones que más nos importan. No es lisa ni llana la relación entre el cuadrado y el museo, ni tan simple ni tan trivial, si pensamos además en artistas como Malevich y sus místicos cuadrados negros, en las obras Divisiones de Mondrian, en la liberación del color rojo por Rothko, o en Torres García y sus publicaciones, primero Cercle Carré en París, Círculo y Cuadrado en Montevideo, ambas publicaciones están en anáforas, y la obsesiva búsqueda de límites interiores dentro de su obra, la de Torres, o los desbordes fuera de marco en los cuadros del igualmente vernáculo compatriota Carmelo Ardenquín. Insisto, los límites están en crisis, una crisis que The Square dice y muestra, habilitando un espacio bien cuadrado que pone en evidencia la falsedad de reglas y de regulaciones. Más de una vez se repite en el film un precepto, un mandamiento, algo por el estilo. El cuadrado es un santuario de confianza y cuidado, care, o de afecto. En su interior compartimos todos los mismos derechos y obligaciones. Así dice. Pero solo en el cine se consideraría hoy el museo como un santuario o como el templo de las musas. ¿Quién se animaría a invocar en la actualidad a Clio, hija de Mnemocine o Mnemocine, la memoria, madre de la historia, abuela de la verdad? ¿Bisabuela?
Si bien ya no se les profesa a las musas ninguna divina devoción, el museo ha sido en efecto un lugar sagrado, es decir, un recinto separado, distinto, distinguido, donde el tiempo, diferente del tiempo cotidiano, ni transcurre ni coincide con él. Más aún, el griego temenos designa ese recinto sagrado y clausurado. ¿Semejante al cuadrado? Más que eso, en latín, augural, templum, significaba precisamente eso, espacio cuadrado. Designaba la extensión delimitada por el augur en el cielo y en la tierra, un cuadrado donde recibía e interpretaba los presagios. Ambiguamente secular, diría santo, en el sentido original de kadosh, una noción hebrea que se tradujo al latín por separado, como desarrolla George Agamben en el Homo Sacer, un lugar sagrado y profano, o una entidad sagrada y profana, venerada y repudiada, apartada en todos los casos. Ambas entidades, la biblioteca y el museo, entrecruzan esos atributos. Por un lado, se honra el lugar tradicional, patrimonial, ideal, apartado de las circunstancias. Por otro lado, las variaciones conceptuales del Museo Imaginario de Malraux, que oscila entre la batería de souvenirs, es decir, reproducciones, postales, diapositivos, videos, libros, juegos, camisetas, lo que sea, ¿no? Que copian las obras más famosas, carteras, las de Vuitton. Entre esas chucherías, en un extremo, y la colección imaginaria que conserva la memoria de cada uno de nosotros en el otro extremo, las imágenes mentales asociadas a recuerdos, bien llamados los recuerdos, recollections en inglés. Algunos años antes de amonerarse la noción de museo imaginario de Malraux, ya el personaje de Robert Musil en El hombre sin atributos, el general Sturm von Borgberg, al encontrarse en la sala de los catálogos de la Biblioteca Nacional de Austria, tuvo la impresión de penetrar en el interior de un cráneo. En esos años, muy cerca de ahí, el pobre Mendel, el de los libros, así se llama el libro, de la conmovedora Nouvelle de Stefan Zweig, ofrecía la memoria perfecta de su inmensa biblioteca mental a los parroquianos del Café Gluck, en la capital del imperio. En Fahrenheit 451, quienes escapan de los incendios provocados por los bomberos del gobierno fascista memorizan los libros de su preferencia, de modo que cada uno se identifica con el libro memorizado. Incluiría en la categoría de estos desmanes literarios también la peripecia trágica en Estambul, pero de feliz desenlace, de Erich Auerbach, que debe fugarse o refugiarse en esa ciudad sin conocer el idioma por las persecuciones de los años 30. El sueño va y viene entre la historia y la ficción, rebotando entre la tecnología y la imaginación, el fenómeno y la fantasía. Y si fuera Mnemosine, madre de las musas, madre de la historia, o sobre todo el motivo del Atlas Mnemosine, la genial propuesta de Aby Warburg, una puesta en escena la suya que compromete a la erradicación de las obras de arte, libros, fotos, periódicos impresos, arrumbados en los anaqueles o rincones de las bibliotecas, en los sótanos de los museos, en la actualidad en los satélites donde vagan las sombras de los objetos materiales, como vagan los recuerdos en la memoria mental y sensitiva de esos personajes, en cada recuerdo afectivo e intelectual, by heart, par cœur. Se podría decir que la ubicación en el Atlas Mnemosine de los objetos que constituyen la exposición se define según un principio de buena vecindad, o yo diría mejor, de afinidades selectivas, tanto intelectuales como sentimentales, emociones, en movimiento, emotions. Al recorrer este largo camino de citas, repeticiones, representaciones, el propósito fue llegar a una serie, y aquí a una serie final: biblioteca, museo, memoria, investigación, búsqueda, research, search. En esta era informática, search is everything. Esa es la consigna de métodos
o motores de búsqueda, aplicaciones que las facilitan, pero no todo el conocimiento se encuentra al alcance de una pantalla de bolsillo. Son facilidades, arriesgan una frecuente y fingida erudición que acecha la producción digital, pero felizmente las enciclopedias no se reducen a la consulta mecánica de la que diría hoy Wikipedia. Wicked en el sentido malo, ¿no? Su eficaz superficialidad no ha desplazado la posesión material de colecciones. El director de museo, la directora de la biblioteca, sabe que el acervo es todo, imprescindible para celebrar también esta etapa presente. El caudal de imágenes mentales varía de persona a persona, o de tiempo en tiempo, todo el tiempo, radicadas en la memoria o en las redes, desmaterializadas en ambos casos, despojadas de sus particularidades perecibles, sobreviven o sobrevienen como fantasmas, anticipando la eternidad bajo especie de copias planetarias. La obra de Warburg restituye, esa es la palabra, la obra a su entorno por medio de las asociaciones que personales, biográficas, históricas, afectivas, la relacionan con el medio y con la mente, habilitando lo que él llama un Denkraum, un espacio del pensamiento o del pensar, erudición histórica o intuiciones prodigiosas. Todos esos autores que hemos citado han aludido a ellas. Todos las reconocieron en su calidad de copias, digitales o no, en su imaginación o en las redes, en el cuadrado de Östlund, una metáfora del espacio de culto o de cultura, sagrados los dos o seculares los dos. Si se empezó por citar y seguí citando, terminaré por otra cita, también muy conocida, que predecía: todo en el mundo existe para acabar en un libro. De acuerdo, pero en un libro digital, diría, expuesto en cualquier pantalla. Uno se pregunta, ¿qué imágenes habría elegido Warburg en esta era de digitalización interminable para contextualizar la creación en las redes? Yo elegí una. No se las digo. Me gustaría saber cuál elegirían ustedes. Muchas gracias y perdonen por la atención.